Rosario, hola Miguel. Hola Nico. Picante Nogueira. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito justamente de cómo el gobierno hoy utiliza una herramienta para hacer un seguimiento exhaustivo justamente de la situación del coronavirus. Lo que tenemos nosotros, la población y los periodistas, normalmente cuando hablamos de las herramientas que maneja el SINAE, es lo que tengo aquí a mi espalda, que es justamente el monitor que vemos todas las noches y por el cual se actualizan los datos de la situación del coronavirus en Uruguay. Pero hoy vamos a conocer otra parte de la moneda que en realidad es muy importante para las autoridades y también para los científicos, porque justamente los lleva a poder analizar, podríamos decir, de manera exhaustiva cada uno de los casos y también varios módulos. ¿De qué hablamos? Hablamos del MIRA. ¿Qué es el MIRA? Vayamos a ver las siguientes placas para que ustedes y nosotros podamos entender de qué hablamos. El MIRA es el Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, que fue creado por el Sistema Central de Información de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia y que tiene el apoyo económico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuáles son las principales funcionalidades que tiene? Bueno, vean, integrar y registrar la información de eventos adversos, las personas afectadas en esos eventos adversos y el análisis georreferenciado de cada uno de los casos. ¿Quiénes están integrando el MIRA? El SECOED, que son los comités departamentales de emergencia, el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, ACE, la Unidad de Cuidados Intensivos, la ANEP y el Instituto Nacional de Estadística para el caso puntualmente del coronavirus. Vamos a escuchar sobre lo que decía Sergio Rico, el director del SINAE, con quien mantuvimos una nota exclusiva la semana anterior sobre el MIRA. Como empezó el tema del coronavirus, tuvimos la idea de realizar otro visualizador que en vez de poner los casos evacuados pusiera los casos contagiados. Ahí empezamos a desarrollar con una empresa la idea de producir esa información, que es lo que tenemos hoy en día, que después vamos a ver en las imágenes, cómo podemos georreferenciar toda la información que corresponde al coronavirus. Por ejemplo, tenemos georreferenciada a todas las escuelas del país, ya sean urbanas o rurales, semiurbanas, las seccionales policiales, los centros de asistencia, ya sean de CTI o no CTI. Tenemos referenciados los asentamientos, las residenciales y al mismo tiempo podemos comprobar si una persona positiva está encima de un asentamiento, dentro de una residencial o en determinado barrio. Y vamos a comenzar a repasar ahora algunas de las imágenes para que ustedes también puedan apreciar qué es lo que ven las autoridades día tras día para poder hacer el seguimiento exhaustivo de los casos de coronavirus. Esto que estamos viendo aquí es el módulo de cuantificación de la pandemia. Es una herramienta que se observa el estado de la situación justamente de la misma, o sea, cuántos casos se han confirmado, dónde viven y cuáles de ellos se han recuperado o lamentablemente han perdido la vida. Se puede conocer en detalle el número de el número puntual del caso, la ciudad, el barrio o la localidad en el caso del interior, la dirección, el núcleo familiar de la persona, la fecha de confirmado, o sea, el test positivo, y en caso de ser un paciente recuperado, la fecha en la cual se diagnosticó el test negativo. Aquí también se visualizan con colores los activos, que son el color naranja que ven ustedes en la imagen, los recuperados en verde y los fallecidos en rojo. La siguiente imagen es la de los barrios. Vamos a la siguiente imagen que tenemos para compartir con ustedes. Vean ustedes, aquí también se aprecia cómo con colores se realiza el detalle de cuántos casos hay en cada zona. En rojo, lo que ven ustedes allí, aquí, estos son barrios de Montevideo claramente, mayor a 25 y hasta 500 casos. En naranja mayor a 11 y hasta 25 casos. En amarillo mayor a 4 y hasta 11 casos. Y en verde mayor a 0 y hasta 4 casos. Veamos ahora un punto clave, diría yo, justamente del MIRA, ¿no? Que es el módulo de camas de CTI. Vamos a la siguiente imagen. ¿Esto por qué digo que es importante? Porque este módulo se presenta en tiempo real la disponibilidad de recursos de CTI, como por ejemplo las camas, los ventiladores, el personal médico, el de enfermería, con todo lo que disponen. Esto que ven ahí es toda la información sobre las camas de CTI, las que están utilizadas, por qué patología lo están. Allí lógicamente se contabilizan las 5 que hoy en día están siendo contabilizadas por el COVID-19, todos los centros de salud ingresados
Y esos colores que ven ustedes ahí son, en verde, los centros con camas disponibles en más de un 50% de la capacidad, en amarillo, en menos de un 50% de la capacidad, y en rojo, donde no hay camas de CTI disponibles o están saturadas. Esta es una información relevante que brinda el MSP, dado que uno de los principales impactos de esta pandemia a nivel mundial es justamente el colapso del sistema de salud y en particular de las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué otra cosa presenta el MIRA? ¿Qué otra cosa muestra el MIRA? Bueno, hace un acercamiento y un seguimiento de los asentamientos irregulares. Y aquí vamos a ver esta imagen. Obviamente no quisimos entrar en detalle de cuáles son los asentamientos que hoy en día están relevando, pero estos son datos que son proporcionados en tiempo real por la información que brinda el MIDES y Techo. Aquí se pueden determinar el nombre, la ubicación y cuántas personas habitan en cada uno de estos asentamientos irregulares. Pero también hay un seguimiento especial, vean ustedes, de los residenciales. Recuerden que el gobierno dijo hace un tiempo atrás que hay más de 200 que están en situación crítica. Bueno, esas casitas que ven ahí son, en este momento, los residenciales habilitados, cuáles tienen condiciones dignas, cuáles son los denominados críticos por el gobierno. Esos que están en rojo son los críticos. Bueno, ahí precisamente hay condiciones de hacinamiento, o sea, hay más de 3 individuos por cada una de las habitaciones. El MIRA cuenta con toda la información sobre ellos, o sea, la localidad en donde están, el nombre que tienen, cuál es la persona titular a cargo, el número de residentes, los recursos humanos de cada uno de esos centros, la dirección y los teléfonos. Esto todo lo sabe el MIRA precisamente y hace el seguimiento. Vayamos ahora, hablando justamente de personas mayores, a la población vulnerable dentro de la pandemia, que como ustedes saben son las personas mayores de 65 años. Esta fotografía, que es de la ciudad de Montevideo, ustedes pueden ver, aquí dependiendo de la zona que se quiere relevar, se puede determinar cuántas personas mayores de 65 años viven en tonos verdes, ustedes lo ven claramente ahí. Cuantos más claros, menos población, cuanto más oscuro, más población. Los datos son extraídos del censo de población del 2011, también en otro caso se puede realizar el seguimiento de todos los rangos etarios de cada una de las ciudades. Veamos ahora qué pasa con las escuelas, porque las escuelas rurales hace un tiempo que ya comenzaron, justamente retomaron las clases hace un mes, pero ahora en breve, y ya fue el anuncio del gobierno, el lunes primero van a comenzar algunas escuelas, el 15 otras, el 29 otras. Bueno, todo eso que ven ahí son las escuelas. Las que están en celeste, las escuelas urbanas, las que están en rojo son las escuelas rurales de todo el territorio nacional. Los datos son relevados por la ANEP con la matrícula 2020. En estos casos también el MIRA permite saber qué centro asistencial de primer nivel de ACE, policlínica o mutualista privada, está más próximo ante cualquier síntoma en estudiantes o en funcionarios. Precisamente esto es el seguimiento que está desarrollando el MIRA en cada uno de los días y que las autoridades y fundamentalmente también los científicos lo pueden seguir de cerca. Esto lo tomó con mucha fuerza el Sistema Nacional de Emergencia. ¿Qué otro dato rescataste, Nico? Bueno, mucha gente se pregunta, precisamente cuando presentamos el monitor todas las noches, sobre algunas otras puntualizaciones que se hacen con respecto a cómo se está desarrollando la pandemia. Hay mucha gente que no entiende y lo ha hecho saber en las redes sociales o cuando nos para por la calle, ¿por qué hay días que hay más casos positivos que test positivos? Sí, la verdad que es difícil de poder responder que en una cierta cantidad de números de test que se realizan haya, por ejemplo, 14 test positivos, pero ese día hubo 20 casos positivos. ¿Cómo se explica? Lo explica Sergio Rico, que es el director del SINAE y entiende mucho más que nosotros. A veces que no coincide, y no tiene por qué coincidir siempre, porque son números de casos diferentes. Uno son las nuevas personas que nos da el Salud Pública, que son positivos, y lo otro es un dato prácticamente más matemático, estadístico, de cuántos test se hacen por día, cuántos dieron positivos y cuántos negativos. Eso es un poco la explicación por qué no cierran a veces esos números y no tienen en sí por qué cerrar. En el caso de los casos, justamente, a diferencia de los test, los casos se está hablando de que pueden ser de más de un día de anterioridad, digamos, que llega la información, llega más tarde. Sí, en el caso de los test, en el test es puntualmente... Exactamente, los del día. Los casos de las personas pueden ser análisis que demoraron 24 o 48 horas. Bien. En el caso de los test son del mismo día que se realizaron los test y pueden darnos 14 test positivos, pero no sabemos si son 14 personas. Posiblemente haya muchos de esos test que son positivos de más de una persona o positivos reiterativos. Los últimos
por ejemplo, 14 casos hubieron de positivos, 10 fueron de determinado lugar donde las personas seguían estando positivas. Entonces, no son nuevos, son reiterativos. Y otra duda que le quisimos consultar también a Sergio Rico, ya que teníamos la oportunidad de poder entrevistarlo, es, por ejemplo, por qué en el monitor se dejó de informar cuántas personas hay internadas en cuidados intermedios. En realidad siempre se informa de personas en CTI. Al principio sí había internados en cuidados intermedios, pero después se dejó de informar. Bueno, la realidad, y según lo que nos respondió Sergio Rico, es que en realidad la recuperación del paciente se trata de hacer de forma completa en CTI. Y de ahí sale directamente a sala, sin pasar por intermedio, no es que se va para su casa, claramente. Continúa la recuperación, pero ya una recuperación mucho más estable en sala sin tener que pasar por cuidados intermedios. Y otra de las novedades que también le queríamos consultar es por qué precisamente en este monitor que se presenta todas las noches no se informa cuántas personas están internadas en este momento en el territorio uruguayo por COVID-19. Bueno, dicen que no es una información que el Ministerio de Salud Pública entienda que sea relevante en este momento. Nico, a propósito, nos hemos acostumbrado a recibir la información del SINAE desde el 13 de marzo para acá, los primeros contagios todos los días. El SINAE brinda información al respecto. ¿Hasta cuándo se va a hacer esto? Bueno, fue claro y contundente lo que respondió Sergio Rico sobre esto. Hasta que haya caso cero. Y bien, caso cero hoy en día significaría pensar hasta que se levante la emergencia sanitaria por parte del presidente de la República. Uno, por lo que dijeron los científicos la semana anterior, puede esperar que esto seguramente sea dentro de varios meses. O sea después de que pase el invierno. Habrá que esperar, pero hay preocupación en el gobierno fundamentalmente por lo que acaba de pasar en estas últimas horas y por lo que ya ustedes estaban informando. Así que habrá que esperar. Por ahora, mientras se mantenga la emergencia sanitaria, se va a seguir informando todas las noches por parte del Sistema Nacional de Emergencia sobre el desarrollo de la enfermedad en nuestro país. Bien, será un comunicado más, me parece. 0 caso, ojalá. Sí. Los científicos dicen que llegó para quedarse. Sí, claro. En fin, vacuna va a ser muy difícil que se vaya. La triple viral, ¿cuántos años hace que existe? Y el virus de la varicela sigue. La varicela. Por ejemplo. Sí, claro. Podría poner otros ejemplos. Gracias, Nicolás. Bueno, que pasen bien.